Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, un programa dirigido por el Padre Johnny Gómez Ávila, sacerdote de la Prelatura de Huamachuco. Compartiremos contigo las reflexiones del Santo Evangelio, consejos y entrevistas para que de esta manera enriquezcas tu vida espiritual. Nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Bienvenido. Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe. Ya nos encontramos a jueves 18 de junio del 2026. Vamos a meditar juntos las enseñanzas del Santo Evangelio para este día. La verdadera oración que el Perú necesita hoy no es un conjunto de discursos políticos repetitivos, ni palabras vacías, sino un compromiso real con la justicia, y el perdón y el pan compartido que nos exige la oración del Padre Nuestro. Y en este jueves 18 de junio, la liturgia nos conforta directamente con la necesidad de la coherencia en nuestras estructuras sociales y personales. Por eso es que Jesús comienza el Santo Evangelio con una advertencia sumamente actual para nuestro país. Cuando recen, nos dice, no usen muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Si trasladamos esa advertencia a la situación nacional del Perú, vamos a descubrir una serie de nuestras más grandes tragedias, el exceso del palabreo. Y vivimos en una sociedad saturada de discursos técnicos, de debates parlamentarios estridentes y de promesas también electorales reacias, y comisiones de investigadoras que llenan titulares, pero al final de cuentas no se resuelven nada. Y las autoridades y los líderes civiles hablan mucho, pero transforman poco. Y Jesús nos dice que Dios no se deja engañar por la retórica. Y el Padre del Cielo ya sabe que le hace falta al Perú antes de que se lo pidamos. Le hace falta los valores, la honestidad. Le hace falta la paz en las calles, desbaratadas por la inseguridad, y le hace falta una administración pública libre de corrupción. Y la fe no se mide por la extensión de los discursos, sino por la verdad de nuestras acciones. Y por eso es que Jesús nos regala la oración perfecta en el Evangelio de San Mateo, y cada una de sus frases parece escrita para el momento que vive nuestro país. Vengan a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Y el reino de Dios es un reino de justicia, de verdad y de paz. Pedir que se haga su voluntad en el Perú implica rebelarnos pacíficamente contra la voluntad del dinero, contra los cupos de las extorsiones y contra los intereses de las argollas políticas que priorizan agendas particulares antes de priorizar el bien común y del cuidado de los ciudadanos. Otra petición que nosotros hacemos en el Padre Nuestro es: danos hoy nuestro pan de cada día. Y esa petición adquiere un carácter urgente en el contexto de nuestra crisis económica e informalidad que estamos pasando en el Perú. El pan de cada día hace falta hoy en muchas ollas de distintos barrios, de distintas familias, de distintas comunidades rurales de los Andes y de la Amazonía peruana que están en extrema pobreza. Y el pan no es solo el alimento físico, es también el acceso al trabajo digno, a una salud de calidad y a una educación que no se condene a los jóvenes por culpa de la exclusión. Y rezar esto nos compromete a nosotros, a todos los cristianos, a ser canales para que a ningún hermano peruano le falte lo básico y lo necesario. Otra frase que decimos en el Padre Nuestro es: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Y el Perú es actualmente una nación profundamente polarizada y herida por el resentimiento social y político, y nos cuesta escucharnos unos a otros. Nos destruimos con adjetivos en redes sociales y medios de comunicación, y el Evangelio es radical. Si no perdonamos, bloqueamos el perdón de Dios por completo, y sanar al país requiere recompensar lo roto y romper los círculos viciosos de la venganza y del odio ideológico para iniciar procesos de reconciliación
basado siempre en la verdad y en la justicia. Decimos también otra frase en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y la gran tentación en el Perú contemporáneo es el desánimo, el pensar que las cosas nunca van a cambiar, o la resignación de aceptar que robe un funcionario siempre y cuando haga obras. Algunas veces escuchamos esa frase. Y debemos de pedir al Señor que nos libre del mal, de la indiferencia y del cáncer de la corrupción que desvalija los recursos de los más pobres y de los más necesitados. Y por su parte, la primera lectura del libro del Eclesiástico nos recuerda la figura del profeta Elías. Nos dice textualmente: surgió el profeta Elías como un fuego, y su palabra quemaba como una antorcha. Y el texto bíblico alaba a Elías. Precipitó reyes a la ruina, nos dice. Y cuando éstos se corrompieron y se apartaron de la alianza de Dios, les vino el castigo inminente. El Perú, queridos hermanos, necesita recuperar esa dimensión profética, no una violencia destructiva, sino un profetismo de fuego moral. Necesitamos ciudadanos intelectuales, necesitamos ciudadanos trabajadores y también pastores que, como Elías, tengan la valentía de alzar la voz contra la injusticia, contra las leyes que favorecen la impunidad y también contra el crimen organizado que desangra al país. Y la pasividad ante el mal nos hace también cómplices de una o de otra manera. Y el espíritu de Elías, heredero del luego por Eliseo, nos enseña que la fe verdadera interviene en la historia para enderezar lo que el egoísmo humano ha torcido. Por eso, queridos hermanos, no seamos cristianos de ritos vacíos, ni de oraciones mecánicas, que cada vez que repitamos el Padre Nuestro en la Santa Misa o en nuestros hogares, asumamos el compromiso político y social de transformar a nuestro país. Y la construcción de nuestro tejido social no vendrá de un Mesías político, vendrá de una ciudadanía que aprende a mirar a Dios como Padre común. Y por lo tanto, yo te invito a que empieces tú a tratar al otro peruano verdaderamente como un hermano. Si es que tú no ves al prójimo como tu hermano, como la persona cercana a ti, y solamente generas violencia, odio y rencor, lastimosamente nunca por nunca vamos a cambiar. No te olvides que el cambio, en primer lugar, depende de ti. Te habló Padre Johnny Gómez y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast La Voz de la Fe.